Yo te decía hoy, hablemos de cuánto se atiende en el San Miguel Dorado. En el San Miguel Dorado, por año, ingresan 15.000 pacientes. Ingresan a internación, 15.000 pacientes, de los cuales, por ejemplo, el sector de obstetricia tiene un 99% de ocupación cama, con una rotación cama, o sea, por cada paciente ocupa una cama 6 días. Esa es la rotación cama. Por ejemplo, neonatología es el segundo que tiene en internación. 670 pacientes se internaron en los últimos 8 meses. Obstetricia ha superado, pero en clínica médica también tiene una ocupación cama diaria total. Y la rotación cama en clínica médica, por ejemplo, un paciente dura 10 días para irse de alta, 5 días, 7 días. O sea que un paciente te ocupa 7 días una cama. Por día, el Hospital San Miguel Dorado atiende 5.500 personas. Por día. O sea que por esta institución pasan diariamente por el sector de emergencia, consultorio externo y en la zona de internación 5.500 pacientes. Eso lleva a que nosotros a nivel mensual tengamos 150.000 pacientes que han pasado o más, entre 50.000 menos, 50.000 más, por la institución. Si nosotros lo ponemos en un contexto general, nos damos cuenta que el Hospital San Miguel hoy es un hospital de muchísima importancia dentro de la zona y por lo tanto, ¿qué significa esto? Es que da solución a muchísimas personas. El quirófano ayer, por ejemplo, estuvo 24 horas ocupado y se hicieron muchísimas cirugías. Emergencia ayer estuvo copado con todo la sala de espera de emergencia llena. Inclusive a altas horas de la noche esa sala de emergencia estaba llena. Obstetricia, anoche teníamos un montón de partos, cesáreas, recepciones. O sea que el hospital trabaja diariamente a cama completa. Pasan muchísimos pacientes por el hospital. Y por supuesto que los insumos que hace un año atrás alcanzaban, hoy tenemos que luchar por casi 10 veces más de los recursos que necesitábamos el año pasado. Entonces, por supuesto que con la situación actual del país, en donde no, o sea, hablando así en forma criolla, tenemos plata pero no podemos comprar. Bueno, o sea que si aunque tuviéramos la plata, hay insumos que no se consiguen. Pero de todas maneras buscamos alternativas para solucionar el problema del paciente. Lo bueno que tenemos una red de traslado y una red con respecto al Hospital Madariaga, en que cuando llega al límite nuestro hospital, también tenemos la posibilidad de solucionar el problema en el Hospital Madariaga. La gestión que ocurre entre Hospital Madariaga y Hospital San Miguel es muy rápida. Se llama al Hospital de Madariaga, se habla con el director asistencial, nos ubica una cama y si existe la cama se sube a una ambulancia y se va. O sea que tampoco la falta de cama en el hospital hace de que ese paciente sea mal atendido. Que por ahí pase unas horas esperando a lo mejor el cupo dentro de un servicio para poder internarlo y tengamos que ponerlo en otro servicio mientras tanto, ocurre, eso es claro, pero que durante el tiempo que está internado se busca el mejor recurso para dejarlo dentro del lugar donde debe estar. Por ejemplo, tenemos terapia que está a cama completa. 7 camas con asistencia respiratoria, las 7 están ocupadas. Si hoy necesitamos terapia intensiva, no podemos sacar a nadie de los que están ahí para poner a otro. Pero justamente ayer necesitamos un paciente que salía de quirófano para terapia intensiva, hablamos con un privado y buscamos un lugar en un privado y solucionamos el problema del paciente. Que el hospital de Puerto Iguazú haya sido elevado en su nivel a nivel 3, ¿permitirá descongestionar el Hospital San Miguel del Dorado? Bueno, esa es la idea. La transición en el Hospital San Miguel de Iguazú va a ser paulatinamente, no lenta, pero sí paulatino, y lo que nos va a ayudar muchísimo es en pacientes de terapia intensiva, en obstetricia con los partos y las cesáreas, porque tienen una sala de parto muy buena, espectacular, con toda la tecnología, la parte de cirugía que tiene su quirófano, espectacular, y la parte de traumatología que también nos va a cubrir. Por supuesto que va a descongestionar muchísimo el Hospital San Miguel y vamos a poder por ahí trabajar
a lo mejor con un poco más de oxígeno con respecto a la falta en edilicia y tal vez en los insumos. No tenemos todo lo que ansiamos hoy, pero el objetivo es bien claro, mejorar todo en salud pública, mejorar todo lo que sea para nuestra comunidad y para toda la comunidad aledaña. Nosotros, el objetivo principal es que la gente que accede al San Miguel Dorado sea atendida con la mejor calidad, la mejor buena voluntad y con el mejor de los respetos y el mayor de los respetos. Sobre todo el respeto a la gente que decidió apostar por el San Miguel Dorado. Porque la gente que viene al San Miguel Dorado lo que nos da es la confianza y nos pone en sus manos la salud de sus familiares, de su persona, y nosotros nos debemos a esa gente.